Saludos cordiales, queridos amigos. Para mí es un gusto poder compartir una vez más el mensaje de la palabra del Señor, deseándoles que Dios les bendiga, que Dios les guarde y Dios les dé salud. Estamos viendo esta serie de El Cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cuál es la vida cristiana? Y por supuesto tenemos que remitir a Jesucristo, porque de allí se deriva prácticamente la vida cristiana. Y en esta ocasión queremos también entender de dónde proviene este término cristiano, porque una vez más dicen que lo relacionan con el término general. Decir cristiano es decir humano, o decir cristiano encierra a la gran mayoría del cristianismo en sí, a todas esas personas que de alguna manera hablan de Cristo. Pero si nosotros nos ubicamos en la palabra del Señor, si revisamos atentamente los hechos de los apóstoles, que es donde el autor Lucas registra con lujo de detalles los acontecimientos de los apóstoles después de la ascensión de Jesucristo, después de la resurrección, la ascensión de Jesucristo, y que también se les apareció a ellos, a los discípulos, aquí podemos darnos cuenta que existen tres maneras que identificaban a los cristianos. Una de ellas les decían los del camino, indicando que eran los seguidores de Jesucristo. Eso fue la primera etiqueta que les decían a los seguidores, a los que pertenecían a Jesucristo, a los que hablaban y también testificaban y practicaban los mandamientos de Jesús. Los decían los del camino. Ahí están los del camino, miren los del camino. Esa era la primera forma que pudieron ellos identificar. Otra de las maneras que también querían poderlos nombrar o poderlos llamar era la palabra cristianos. Pero cristianos viene de Cristo, y la palabra inos es algo que significa pertenece, seguidor o un discípulo. No solamente cristiano es el que habla de Cristo, cristiano es el que piensa o hace cosas de Cristo, sino que alguien que pertenece a la manera de vivir de Cristo, alguien quien sigue su doctrina, su causa, su manera de vivir, su manera de comportarse. Y para eso tenemos la Escritura que nos enseña realmente qué hizo Cristo aquí en la tierra cuando vino hace más de 2000 años aquí a nuestra tierra. Y otro término también que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles es la manera como les decían los nazarenos. Eso les decían, ahí van los nazarenos, y los identificaban aquellos que seguían a Jesucristo. Pero hoy queremos ver lo que significa la palabra cristiano y cuándo fue la primera vez que les dijeron a ellos cristianos. Y aquí está en la Biblia, aquí está registrado, aquí está el dato, aquí está la evidencia, aquí está el argumento. Y usted puede verificarlo en su casa y usted puede también comprobarlo con su Biblia. Está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11 y el versículo 26. Nos habla claramente, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es la primera vez que le llaman cristianos en la ciudad de Antioquía. Y queremos hacer un argumento, queremos hacer también una parte del contexto. ¿Dónde se desenvuelve esto? Estamos viendo después de la persecución de los cristianos por parte de los fariseos, de los gobernadores. Ya estaban ellos provocando cierta amenaza al pueblo, porque se unían mucho a los discípulos, porque hacían mucho alboroto en el sentido de que eran conocidas las cosas que hacían, se congregaban, se reunían, predicaban, compartían el pan. Entonces eso les pareció como una amenaza a los gobernantes y comenzó una persecución a tal punto que lograron dispersarlos a diferentes lugares y alejados de la ciudad de Jerusalén.
muchos judíos que se convirtieron a Cristo, muchas personas que aceptaron el Evangelio por parte de los apóstoles, les tocó escapar, les tocó dirigirse a otra ciudad y que establecerse ahí por miedo a la muerte. Es que, querido amigo y querida amiga, la palabra cristiano en ese tiempo era de una forma despectiva, era de una forma de burla, era una forma de identificar a esa gente que tenían ciertas doctrinas o una doctrina diferente. Era mal visto los cristianos, por eso es que los perseguían, porque no les parecía bien la forma de vida, la forma de comportarse y sus convicciones. Aquí es entonces donde una vez que se sucede lo que es la persecución a todas las familias, a todas las personas que se identificaban como Cristo, salieron huyendo. Y en ese momento, en esa huida, en esa persecución, logran establecerse un grupo de judíos creyentes, un grupo de seguidores, un grupo de personas que estaban también como seguidores de Cristo en Antioquía, una ciudad alejada de Jerusalén. Recordemos que todo lo que pasó, lo que hemos visto en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles fue en la ciudad de Jerusalén. Fue allí donde se estableció e inició realmente ya esa explosión masiva de evangelismo, pero por amenazas de los mismos gobernadores les tocó huir y se establecieron en Antioquía. Y dice aquí el versículo 26, y se congregaban allí todo un año. Y vamos a ver que el ser cristiano no es solamente el estarse congregando, sino vamos a ver que el ser cristiano tiene que ver con el seguir, el atender, el escuchar las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles también tenían que dar cuenta de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver que también se los identificaba a los cristianos por el estilo de vida que eran en su mayoría, por no decir todos, eran demasiado generosos y podían y tenían esa oportunidad de compartir. Y en tercer lugar, la forma también de ver un cristiano es como ellos evangelizaban, como ellos compartían, como ellos iban también avisando a mucha gente las buenas noticias. ¿Usted sabía que buena noticia significa evangelio? Eso es en realidad la traducción de evangelio. Buena nueva, buena noticia. Así que estos hombres no tenían ningún título en el sentido ni tampoco una preparación, solamente un corazón. Y ellos comenzaron a dirigirse, comenzaron a enseñar y comenzaron a compartir en este lugar. Y la gente no sabía cómo llamarlos. La gente no entendía por qué ellos se comportaban así, hasta que comenzaron de tanto la forma de verlos, esa unidad, ese amor, esa forma, ese compromiso, ya comenzaron, esos son cristianos. Y comenzaron a catalogarlos como cristianos, como seguidores de Cristo, como que pertenecen a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también el día de hoy, que Jesús es el que nos permite a nosotros transformar. Recordemos una parte también, un segmento, un relato, ¿no? Justamente antes de que lo crucificaran a Jesús, cuando el seguidor, el discípulo Pedro, eh, en ese momento que lo arrestaron, él lo había seguido al Maestro Jesucristo y una muchacha lo ve y le dice, tú estabas con él, y él de miedo negaba. Y otra persona le dijo, mira, tus palabras y tus actos te delatan que tú estabas con él. Es decir, que ya la vida de Jesucristo se había transmitido en los mismos discípulos a tal punto que la forma de hablar y la forma de caminar, la forma de actuar, se parecían a Jesucristo. Qué importante es esto también, queridos amigos. Entender que si nosotros estamos acercándonos a la Biblia, estamos revisando, investigando y conociendo la vida de Jesucristo, que también nosotros podamos reflejar algo del comportamiento que Cristo tuvo en la tierra.
porque muchos piensan solamente que fue Jesucristo el que murió, el que lo crucificaron y el que lo tuvieron en una tumba. Pero no, Jesucristo estuvo en todas las áreas, en la económica, en la social, en la familiar, en la cultural. Jesucristo no se apartó de su ciudad, no se apartó de los marginados, no se apartó del necesitado, del enfermo, del pecador, de la persona que estaba con un vacío en su corazón. Tampoco se aisló de los publicanos, de los pecadores, de los gobernantes. Gente lo seguía como Saqueo, que era una persona que tenía mucho dinero. También se reconoce que un publicano como Mateo lo siguió. Y no se diga de los 12 discípulos, que unos tenían el oficio de pescadores, otros eran una forma revolucionarios. Es decir, que Jesucristo en la tierra participó como cualquier ser humano. Estuvo en una fiesta de celebración de un matrimonio. Estuvo rodeado de niños. Estuvo también en retiros. Estuvo en una barca. Estuvo en el templo. Estaba en las calles. Así que esa transmisión del carácter de Jesús estuvo en los discípulos y los discípulos también pudieron ver eso. Así que ya en la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, ya los pudieron identificar a los seguidores de Jesucristo como cristianos. Esa es la primera referencia. Cuando usted escuche la palabra cristiano, tiene que darse cuenta que es un seguidor, no solamente un fanático, no solamente una persona que conoce, sino una persona que pertenece y sigue y es discípulo de Cristo. Entendemos entonces que la primera parte, que los seguidores de Jesucristo enseñaban también lo que Jesucristo les había enseñado, eso lo tenemos que ver cada vez que recorrían los discípulos. En este caso, Pedro iba por las calles o iba por las casas diciendo, miren, el que ustedes vieron que murió en la cruz, él también resucitó. Y la gente se convertía y seguían también. Y Dios se encargaba de salvarlos y también reunirlos en las iglesias que se iban formando. Debemos entender entonces que para nosotros llamarnos cristianos, debemos estudiar la vida de Jesucristo. Por el estilo de vida, por la generosidad, entendemos asimismo que ellos tuvieron una característica muy evidente, el compartir, el colaborar, el ser solidario, aspectos o virtudes, queridos amigos, que en el día de hoy no se ve, pero cuando una persona ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, es cuando esa persona automáticamente por la obra del Espíritu de Dios, esa persona ya deja de ser egoísta, deja de ser orgullosa, quizá lucha con ese egoísmo y quizá lucha con ese orgullo, pero en su mayoría el cristiano sincero y verdadero es un cristiano generoso. Y no solamente estamos hablando de las cosas materiales, sino estamos hablando de su vida, de su comportamiento, de su estilo de vida en su casa, de su forma de vivir también y de trabajar en la comunidad. Es una persona colaboradora, es una persona que es solidaria. Eso caracterizaba a los discípulos del primer siglo. Y asimismo podemos ver también que otra de las situaciones en las que ellos era evidente era la forma de compartir el evangelio. Se cuenta la historia de que un médico estaba en una aldea y en la mayoría de las personas que vivían, que poblaban esa aldea, estaban muriendo poco a poco. Y en un estudio que hizo este médico se dio cuenta que era por el asunto de había contaminación de muchas bacterias en el agua. Pero este médico no quiso revelar ese descubrimiento y dejó que la gente siga muriendo y muriendo.
Y eso nos da a entender también a veces que nosotros viendo cómo gente está pasando necesidades, está pasando problemas, y tenemos, sobre todo los que conocemos a Cristo, tenemos la salvación y tenemos la ayuda necesaria para darles, no les damos. Aquel médico sería catalogado como un perverso, como un malo. Pero nosotros también tenemos ahora la capacidad de compartir las buenas nuevas, porque estos discípulos recibieron de Jesucristo la paz, la enseñanza, los milagros, recibieron la valentía, la fuerza, el amor, recibieron el perdón, pero no se quedaron en las manos, no se quedaron con ellos, sino que fueron inmediatamente a compartir, a predicar, a evangelizar, y no necesitaron de ninguna otra obligación, ni tampoco ningún estímulo, ninguna interés, y solamente fue el hecho de comenzar a hablar de Jesucristo. Casa por casa, al familiar, al amigo, y decirle: mira, Jesucristo murió por tus pecados y Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre y está listo para perdonarte de todo pecado si tú te arrepientes. Eso hizo el apóstol Pedro, eso hizo el apóstol Pablo, eso hacen los cristianos. Comparten las buenas nuevas, el evangelio, y no lo hacen por obligación. No lo hacen por compromiso, lo hacen por amor, porque saben que Él también a nosotros nos ha perdonado, y también nosotros de lo que hemos recibido, de eso también podemos dar. Así que, querido amigo, nosotros podemos darnos cuenta que hoy llamar a una persona cristiano se ha vuelto popular, decir cristianos se ha vuelto ya de moda, o entrar a una iglesia es como también ser parte de la corriente, pero lamentablemente la Biblia nos da una diferencia y nos dice que ser cristiano es aquel que pertenece a Cristo, que acepta a Cristo, que sigue a Cristo y sirve a Jesucristo. Esa es la diferencia del término en general o comúnmente conocido como cristiano con el término que está escrito en la palabra de Dios. Y el capítulo 11 y el versículo 26 nos dice claramente de cómo nosotros podemos ser cristianos. Si nosotros compartimos las enseñanzas, si nosotros también somos generosos y podemos asimismo predicar o evangelizar. Si usted está de acuerdo con estas enseñanzas de los discípulos, de los primeros cristianos, pues estamos también en esa armonía. Pero si solamente llevamos nuestro cristianismo de iglesia para adentro o solamente de boca para afuera, ahí estamos nosotros equivocados. Y debemos hacer un alto y buscar la manera de identificarnos como seguidores de Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesucristo no puede obligar a nadie a que lo acepte. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, nos enseña claramente que hace Jesús una invitación, y la invitación es personal, no es obligatoria, no es para que todo el mundo la pueda aceptar, sino para quienes abren su corazón. Y nos dice así: he aquí yo estoy, Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde que Jesucristo ascendió y se presentó a los discípulos, ha estado haciendo la misma invitación hace 2000 años, de que usted y yo podamos abrir la puerta de nuestro corazón y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra oración y ese es nuestro deseo, para que de allí usted pueda experimentar un nuevo nacimiento y una nueva vida en Cristo, y saber que realmente ahora su nombre y el mío están inscritos en el libro de la vida.
Haga usted esta decisión por Jesucristo y su vida cambiará. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a honrar a Dios por medio de la oración y también agradecerle al Padre porque nos permite cada domingo conocer un poco más del verdadero cristianismo, del cristianismo de corazón, del cristianismo que transforma vidas. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Padre Celestial, Dios Creador, por darnos la oportunidad de conocer realmente qué es ser cristiano. Ayúdanos a entender y de manera especial a practicar estos principios. Queremos abrir nuestro corazón, queremos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y cumplir, Señor, lo que tú mismo nos pides, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque al aceptar a Cristo, también estamos aceptando al Padre y estamos viendo una nueva vida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido amigo y querida amiga, muchas gracias una vez más por estar en esta transmisión. De igual manera está expuesta la invitación para que usted pueda acompañarnos cada domingo a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja. De mi parte, muchas gracias y deseándoles una vez más de todo corazón que Dios les bendiga rica y abundantemente.